¿Crees que la hipotética segunda presidencia de Trump marque un antes y un después en el mundo? Sí, sí lo creo. Estoy en realidad enormemente alarmado porque un sector de la gente parece darse cuenta de la gravedad de la situación, pero hay un gran sector de gente que cree que nada, no es para tanto. Tanto en Estados Unidos, no solo los MAGA locos, sino sectores que dicen, bueno, no será para tanto, ¿no? Pones a Trump y luego 4 años después no va a volver a haber elecciones. 4 años después no va a volver a haber elecciones, o va a haber elecciones como las elecciones que se hicieron después de que Hitler ya era canciller. El peligro no es solo Donald Trump, el peligro es la gente que está alrededor de Donald Trump y que le sigue el juego porque le conviene. Son los que decían, a mí me da igual lo que haga Donald Trump mientras nombre a 3 jueces conservadores que le quiten a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué fue lo que lograron? Es decir, la gente que está alrededor de Trump y que le dice, sí señor, lo que usted diga, señor, qué guapo es usted, señor, qué grandote usted, señor, qué grande la tiene, señor, y qué bien la mueve, señor, son los que lo están usando también para llevar a cabo una agenda política seria que Donald Trump carece por completo. Y no es que yo lo esté inventando, es que Steve Bannon ha contado cómo lo están haciendo. Están preparando gente para meter a 13,000 personas en el gobierno, es decir, echar a 13,000 personas del gobierno federal y poner a incondicionales en el gobierno federal que no se opongan a los designios de este programa de toma del poder que está desarrollando la ultraderecha estadounidense, utilizando como cabeza de ariete a Donald Trump. Entonces, claro, yo creo que es gravísimo porque la caída de la democracia estadounidense va a poner en aprietos muy graves a la democracia en todo el mundo. Que está en aprietos en todo el mundo, pero como decía alguien, en Taiwán se logró, fíjate, con las recientes elecciones en Taiwán, se logró parar un monstruo que parecía realmente estar a punto de apoderarse del país. Y el desafío enorme va a ser para Europa. El desafío enorme va a ser para Europa, una Europa en la que estamos peleando contra una ultraderecha cada vez más envalentonada, que como decía yo la semana pasada, está ahora preparando un congreso de nacionalconservadores. Cuando los nacionalistas de distintos países se juntan para proclamar su nacionalismo de su país, estás frente a un fenómeno nazi de una claridad absoluta, ¿no? Entonces, sí, yo me alarma muchísimo que la posibilidad, pues, de que Donald Trump gane. Espero que no ocurra.